No debería llamarse ONU, sino farsa. La Organización de Naciones Unidas y todas sus agencias se han constituido en un superestado que gobierna sin aval democrático, que practica la ingeniería social sin vergüenza alguna y que absorbe cuantiosos recursos económicos de sus 193 miembros sin que exista una verdadera fiscalización. No te vayas, te invito a escuchar este análisis en Desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, bienvenido a mi canal. Fíjate bien en la noticia. La ONU elige a Arabia Saudí para presidir el Foro sobre Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Arabia Saudí, el país donde la mujer precisamente no tiene apenas derechos o libertades, está sometida a tutela del varón, no puede mostrar su rostro en público y puede ser lapidada si tiene relaciones extraconyugales. Y Naciones Unidas nombra a ese país de atávicas costumbres contra la mujer como presidente de un foro destinado a defender sus derechos. Es el colmo de la distopía. ¿Cuánto dinero habrá donado el régimen de Riad para permitir esa vergüenza? Los altos y bajos funcionarios de la ONU terminan vendiéndose al mejor postor y siempre van a encontrar algún pretexto o sofisma para hacernos creer que todo es en aras de la paz y la integración de los pueblos. El caso es que las Naciones Unidas tiene principios, es verdad, pero si no gustan al que paga, pues tendrá otros. La lista de despropósitos no termina ahí. ¿Sabes cuál es el país que preside este año el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Pues el Reino de Marruecos, sí señor, todo un campeón en violarlos, porque encierra a disidentes y a aquel que proteste contra la monarquía absolutista que gobierna el país magrebí, anclado en una oscura Edad Media, y todo ello a pesar de los avances de una sociedad reprimida por uno de los servicios de espionaje más finos del hemisferio norte. Pero hay más. El Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra tiene también a Cuba como uno de sus destacados miembros, ya que La Habana fue reelegida para integrarlo por sexta vez consecutiva. Parece una vergüenza y una burla al sentido común. Cuba, un país que pisotea a diario los derechos humanos en esa isla prisión, obtuvo a fines del año pasado el voto favorable, secreto, directo e individual de 146 países. Sí, amigos, un amigo diplomático me decía hace años que la alternativa a este sistema denominado la comunidad internacional es regresar a aquel mundo donde los países no se hablaban al no existir foros deliberantes ni mecanismos coercitivos para evitar la guerra y promover la paz. Cierto es que se necesita una coordinación internacional en muchos aspectos, desde proporcionar estándares comunes en telecomunicaciones a designar monumentos y parques naturales como patrimonio de la humanidad. También es importante, pues desde prevenir las enfermedades y promover la salud, a luchar por la alfabetización y la educación, desde fomentar los derechos de la infancia a impulsar la agricultura y garantizar la alimentación de toda la población mundial. ¿Quién va a estar en contra de que exista una coordinación internacional en esos ámbitos? Sobre esos principios se ha levantado, de hecho, toda una estructura que es el Sistema de Naciones Unidas, con sus organismos y agencias especializadas. El problema es que se ha pervertido ese espíritu civilizador que estuvo presente durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta los años 80, la ONU primero se ocupó de la reconstrucción de Europa, después de la descolonización de antiguas colonias, velando por el desarrollo y sobre todo actuando como instrumento de paz. Todo empezó a fastidiarse con la guerra de Yugoslavia en los años 90, después con los conflictos en Medio Oriente y hasta el día de hoy la ONU ha terminado siendo raptada por dos perversos mecanismos. El primero es el del dinero, sin color, ni olor, ni sabor, procedente de estados de dudosa reputación, pero dinero al fin
con el que se compran voluntades de esos funcionarios que ponen precio a su mano alzada y que votan lo que les digan sus amos, con tal de obtener jugosos beneficios primero para ellos y luego quizá para sus países. El dinero que suministran también muy acaudalados individuos como Bill Gates, que es el principal donante de la Organización Mundial de la Salud. Otro perverso mecanismo que hipoteca a las Naciones Unidas tiene que ver con los criterios de contratación de ese organismo y todas sus agencias. Criterios de contratación que están supeditados a cuestiones tanto de equilibrio político como ideológico. Se trata de captar a aquellos individuos que representan a determinadas categorías, ya sea de sexo, raza, orientación política, etc. La paradoja es que para que no se acuse a la ONU de discriminar, lo cierto es que discrimina. Ese sistema no necesariamente atrae a los mejores, sino a los que, además de entrar en tal o cual cuota, se manejan en al menos 2 o 3 idiomas y cuentan con el apoyo de su embajador, por supuesto. No cabe duda de que también se recluta a gente muy competente y de admirable trayectoria, aunque muchos, la verdad sea dicha, terminan siendo desaprovechados y se aburren con un trabajo muy por debajo de sus posibilidades. Hay que decir que las Naciones Unidas y sus agencias ofertan puestos de trabajo bien remunerados y con un tratamiento fiscal muy benigno, también con una elevada seguridad laboral, aunque los contratos sean anuales o bianuales. Lo cierto es que si estás dentro del engranaje, medrarás y conseguirás prosperar laboralmente. El problema está con los altos funcionarios. Ahí asistimos a un carrusel muy variopinto donde en los nombramientos no prima tanto el mérito y la experiencia, sino la rifa política que haga el Estado miembro o el bloque al que pertenece el Estado miembro, por cuotas de raza o procedencia, de que si el anterior fue europeo, este debe ser ahora americano o africano, y todos deben demostrar una ciega obediencia a lo que digan e instruyan los representantes estatales, ya que son ellos los que ponen el dinero. No en vano, el número 1 de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, es secretario general de la ONU. Remarco lo de secretario. Lee discursos que tienen que contar con la venia de la mayoría o al menos evitar ofender al mayor número posible. Es un desfile de has-beens, de rechazos, ya sea porque son molestos o están cercanos a la jubilación. También porque un puesto internacional es una promoción y una puerta giratoria más que se abre. La contribución que el elegido haga a la comunidad es lo de menos. El puesto será una prebenda. Pero ten en cuenta que muchos adularán a ese alto funcionario y se creerá él mismo que ha coronado una cima de poder. Sin duda, su cuenta bancaria alcanzará una nueva cota y además pagando poquitos impuestos. El tema es que tanto la contratación como la designación se han alejado de los principios de excelencia que se supone animan a estos organismos internacionales. Hoy en día, pasar a formar parte de las Naciones Unidas y sus agencias es, ante todo, abrazar una religión. Sí, el aspirante tiene que comulgar con los principios de la Agenda 2030, con ese globalismo centrado en la lucha contra el cambio climático, la igualdad mal llamada de género y, sobre todo, el ataque a la propiedad privada y a la libertad individual. El funcionario de la ONU debe profesar y hacer cumplir ese credo woke que está pudriendo a media humanidad. Imponen unas políticas que muchos estados buenistas, como sucede con los europeos, terminan adoptando, causando la ruina de la agricultura o el desmoronamiento de la educación pública. En su zurda cruzada ideológica, imponen hasta cambios en el lenguaje. Ya no dicen mujer, sino persona que menstrua. Sí, amigos, nos han cambiado la ONU, que se ha convertido en un nido de progres con poder para practicar una aberrante ingeniería social. Lo terrible es que la mayor parte de los fondos que pagan esa fiesta proceden del contribuyente. Una parte de los impuestos de tu IVA, por ejemplo, van a alimentar ese ejército de funcionarios
y a producir ese humo que adormece e intoxica a las sociedades. Solo la Secretaría de las Naciones Unidas cuenta con un presupuesto para este año de 3.500 millones de dólares. ¿Qué retorno a la inversión nos proporciona ese dinero? Nada, cero. El balance es en realidad peor que negativo, porque estamos financiando a un leviatán que devora cada día nuestra libertad. Muy preocupante también que esa maquinaria no cuente con el voto del ciudadano, que no tiene cauces ni para elegir ni para opinar. No hay fiscalización efectiva. No tiene que rendir cuentas ante el público que la paga. Viajes, dietas y per diem elevados, despachos cómodos en suntuosos edificios y trato privilegiado. Corrupción no es solo meter mano en la caja, es usar el dinero del ciudadano para estructuras administrativas que no producen nada y alimentan a una casta de aprovechados que ya no construyen un mundo mejor, sino una utopía de suicidio que esos funcionarios anónimos han diseñado en sus oficinas y han aprobado en sus comités. Pero ¿hay una alternativa válida a la ONU y su complejo entramado de agencias internacionales? ¿Qué opinas tú? Agradezco tus comentarios aquí abajo. En todo caso, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Aprecio mucho tus me gusta y que te suscribas a este canal que hacemos con mucho trabajo y siempre con total y absoluta independencia. Te mando un saludo y te deseo un feliz día. Hasta pronto.